Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Bienvenido a Camino a la Victoria. Si no me conoces todavía, soy Humberto González y tengo el privilegio de conducir esta emisión. A muchas personas les gusta oír sobre el amor, el perdón o la gloria del cielo, pero no sobre la obediencia a Dios. Sin lugar a dudas, la obediencia es una de las señales esenciales de un verdadero discípulo de Cristo. En la enseñanza de hoy, el Dr. Robert Jeffress expondrá otra marca esencial en la vida de un discípulo: un corazón que obedece. Así que reúne a tu familia y estudiemos juntos la palabra de Dios. Vivimos rodeados de publicidad consumista, noticias alarmantes y el incesante ruido de las redes sociales. ¿Puedes escuchar la voz de Dios en medio del bullicio? En Esencias Espirituales, el Dr. Robert Jeffress te guía hacia una experiencia renovadora en la palabra y la oración. Este ebook ofrece un método práctico, sencillo y utilizado por el propio Dr. Jeffress. Aprende a estudiar la Biblia con propósito, encontrando dirección y claridad para tu vida. Ora con confianza y poder, conectando profundamente tu corazón con el de Dios. Interceder por tus hijos y nietos con oraciones específicas que transformarán sus vidas. Además, incluye un modelo conmovedor de oración por los hijos pródigos diseñado para quienes buscan restauración en sus familias. Comienza hoy. Visita caminoalavictoria.org y descarga tu copia digital de Esencias Espirituales al realizar una donación generosa. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy: Desarrollo de un corazón obediente. No sé tú, pero a mí me gustan las personas que me obedecen. Simplemente es así. Especialmente las personas que están bajo mi autoridad. No estoy diciendo que sea un déspota tiránico, pero me gustaría que la gente hiciera lo que les pido sin tantas complicaciones. Y también pienso en mis propios hijos. Recuerdo que hace muchos años estaba hablando con una de mis hijas sobre un comportamiento en particular y le dije: sabes, cariño, te quiero y quiero lo mejor para ti. Por eso quiero que hagas esto. No sabía cómo iba a reaccionar. Y ella dijo: papá, haré lo que me pides que haga. Quiero decir, en ese momento, ella podría haberme pedido cualquier cosa en el mundo. Me alegro de que no lo hiciera, pero pudo haberlo hecho. Y yo se lo habría dado, porque quiero recompensar a mis hijos cuando me obedecen. Ahora bien, ¿por qué uso contratistas? Favorezco a empleados y recompenso a los hijos que me obedecen. Es porque estoy hecho a imagen de un Dios que en su propósito usa, favorece y recompensa a todos aquellos quienes lo obedecen. Dios recompensa a quienes lo obedecen porque entienden la naturaleza de su relación con Él, confían en su juicio y confían en sus motivos. Hoy estamos en nuestra serie sobre las 7 marcas de un discípulo. Y hoy vamos a descubrir otra de esas señales de un seguidor de Jesucristo. Y esa es un corazón obediente. Un verdadero y auténtico seguidor de Cristo es aquel que obedece fielmente a Jesús en absolutamente todas las cosas que Él les ha mandado, según Mateo 28. ¿Sabes? Jesús nos exige un corazón obediente. Solo escucha algunos de los mandamientos en las Escrituras que Él dio. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O Juan 8:51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. O Juan 3:36. Este es un gran versículo para memorizar. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sabes? Una de las desventajas de la tradición de fe evangélica es esta idea que tenemos de que, de alguna manera, simplemente creer en Jesús es esencial para la salvación, pero obedecer a Jesús es opcional.
Le damos a la gente la impresión de que puedes confiar en que Dios te cuidará en la vida siguiente, sin confiar lo suficiente en Él como para obedecerlo en esta vida. Pero Jesús nunca nos da esa opción. Él nunca nos da una dicotomía entre confiar en Él para la salvación, pero desconfiar de Él para la obediencia. Sabes, no es casualidad que las palabras en la Biblia, la palabra griega obedecer y confiar, sean muy similares. La palabra griega para obedecer, peito, y la palabra griega para confiar, pisteuo, son muy similares porque en realidad son lo mismo. Un erudito, Weblowein, dice: cuando un hombre obedece a Dios, da la única evidencia posible de que en su corazón cree en Dios. Vuelve un momento a Juan 3:36. Mira esto. El que cree, quiero que subrayes esa palabra cree. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no, él no dice creer. El que no obedece al Hijo no verá la vida. ¿Ves cómo Jesús está realmente usando las palabras creer y obedecer simultáneamente? Son las mismas palabras, creer y obedecer. Creer en realidad es obedecer, y obedecer es creer. Fue Bonhoeffer quien dijo: únicamente la persona que cree obedece de verdad, y solamente quien obedece cree de verdad. No puedes realmente creer verdaderamente en Cristo sin realmente obedecer a Cristo. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Y Jesús no solo mandó obediencia, sino que también demostró obediencia en su propia relación con Dios. En Juan 4:34, Él dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 6:38, Él dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Jesús demostró eso no solo con sus palabras, sino también con sus acciones. De hecho, Jesús en su vida demostró 3 características clave de un corazón obediente, el tipo de obediencia que Dios exige de nosotros. Primero, la vida de Jesús muestra obediencia inmediata a Dios. No estoy sugiriendo que Jesús fuera un robot divino programado para decir sí automáticamente a Dios. Jesús luchó en algunas veces con hacer la voluntad de Dios. No hubo una lucha mayor que la que experimentó en Getsemaní. En Lucas 22:42, Él dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, esta experiencia, pasa de mí. Jesús no quería ir a la cruz, no solo por la tortura física, sino por la agonía espiritual de, por primera vez, estar separado de su Padre Celestial, porque estaba cargando con los pecados del mundo. Así que suplicó: encuentra otra manera, Dios. Sin embargo, después de ese punto y coma, añadió rápidamente: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora te daré una pequeña reflexión. Cuando desarrollamos un corazón obediente, cuanto más obedecemos a Dios, encontramos que el intervalo entre el mandato de Dios y nuestra obediencia se vuelve cada vez más corto y más corto y más corto. Pero aquí está el otro lado de la moneda. Cuanto más largo es el lapso entre el mandato de Dios y nuestra obediencia, mayor es la oportunidad para que Satanás obtenga una victoria en nuestra vida. Cuando Dios habla, cuanto más tiempo decimos: bueno, Dios, déjame pensarlo y te respondo después, mayor es la oportunidad para que Satanás nos convenza de tomar otro camino. Jesús demostró obediencia inmediata. En segundo lugar, Jesús demostró obediencia completa a Dios. El escritor puritano Thomas Brooks dijo: no obedece verdaderamente a Dios quien no se esfuerza por obedecerlo plenamente. Obediencia completa. La mayoría de nosotros tratamos nuestra obediencia a Dios como si fuera un buffet. Probablemente no debería hablar de buffets tan cerca de la hora del almuerzo ahora mismo. Pero ya sabes lo que hacemos en un buffet. Seleccionamos las cosas que queremos poner en nuestro plato. Muchos de nosotros tratamos la voluntad de Dios así. Pasamos por la fila diciendo: sí, haré eso, sí, haré eso, quiero eso. Uy, no, eso no lo haré. Eso no me atrae. Pensamos que podemos escoger qué partes de la voluntad de Dios vamos a obedecer. No, un verdadero discípulo es aquel que obedece todas las cosas que Jesús dijo en Mateo 28. Todo lo que os he mandado,
¿Alguna vez has leído de esas historias extrañas en el Antiguo Testamento y realmente te has preguntado por qué están ahí? Historias que hacen que Dios parezca sumamente severo, como si a veces reaccionara de forma exagerada. Por ejemplo, ¿recuerdas la historia de los israelitas siendo derrotados en Jai por culpa de un solo hombre, Acán, que decidió quedarse con parte del botín para sí mismo? Todo el ejército fue derrotado por culpa de un solo hombre que se quedó con algunos tesoros. ¿O recuerdas al rey Saúl, que fue obligado a renunciar a su reinado solo porque conservó algunas ovejas en vez de matarlas, como se le había ordenado? ¿O recuerdas ese caso tan extraño de Usa en 2 de Samuel 6? Era un hombre que caminaba junto al arca del pacto mientras la transportaban y los bueyes comenzaron a tropezar y el arca empezó a volcarse. Así que Usa extendió la mano y tocó el arca y Dios lo mató en el acto. Él intentaba hacer algo bueno, sostener el arca, pero Dios lo mató porque Dios había dicho, nadie debe tocar el arca. ¿Por qué Dios reacciona de forma tan exagerada? Bueno, nos está enseñando una lección. La obediencia que Dios exige de cada uno de nosotros no es solo una obediencia parcial, es una obediencia verdaderamente completa. Y por cierto, Jesús demostró eso en Filipenses 2:8 cuando dijo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Jesús no fue parcial, fue completa. Y finalmente, el tipo de obediencia que Dios exige de nosotros es una obediencia gozosa. ¿Sabías que la Biblia dice que en este momento hay toda una audiencia observando nuestra relación con Dios? ¿Cómo respondemos a Dios, nuestro Padre? La audiencia está compuesta por personas aquí en la tierra que observan si obedecemos a Dios de manera completa, total y gozosa, pero también hay una audiencia invisible en el cielo, quienes nos han precedido y están allí, sin mencionar a los ángeles y demonios invisibles que observan todo. Y nosotros o le damos gloria a Dios o dañamos la reputación de Dios según cómo respondamos a los mandatos de nuestro Padre Celestial. Si crees que eso es exagerado, considera Hebreos 12, que compara nuestra vida con una carrera al estilo olímpico. Y Dios ha trazado un recorrido específico para que lo corramos. Y mientras avanzamos por ese recorrido para completarlo, se requiere esfuerzo y determinación. Y cada vez que estemos tentados a rendirnos, Hebreos 12:2 dice que debemos mirar a alguien más que terminó el recorrido que se le había puesto delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. No, Jesús no estaba entusiasmado con la idea de ir al Calvario, pero lo hizo de todos modos. ¿Por qué? Porque fue capaz de mirar más allá de la agonía del Calvario y ver el éxtasis de la recompensa interminable que Dios había planeado para él. Y ese es el tipo de obediencia que Dios quiere de nosotros. Obedecer sin muchas discusiones. Obedecer porque confiamos en el plan de Dios para nuestra vida. ¿Qué es lo que nos impide tener esa obediencia completa, inmediata y gozosa? Permítanme mencionar varias barreras para ese tipo de obediencia que Dios manda, 2 específicamente. Una es nuestra distancia de Dios. Seamos honestos. Realmente es difícil obedecer a un ser invisible, ¿no es así? A alguien que nunca hemos visto, alguien que parece estar tan lejos. Eso no es nada nuevo. Los israelitas tenían problemas para obedecer a Dios debido a su distancia de Él. ¿Recuerdan esa historia en Éxodo capítulo 32, cuando los hijos de Israel estaban al pie del monte Sinaí y Moisés subió a la montaña para recibir los mandamientos de Dios? Pensaron que se iría solo por unos días, pero terminó ausentándose por mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucedió? Escuchen Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ya les resultaba bastante difícil obedecer a un Dios que nunca habían visto, pero ahora su líder desaparece. Entonces, ¿qué hacen? Caen en la inmoralidad y la desobediencia. Ojos que no ven, corazón que no siente. No digo que eso sea una excusa válida para desobedecer a Dios.
pero al menos nos ayuda a entender una de las razones por las que nos cuesta obedecer a Dios. Pero una barrera aún más poderosa para obedecer a Dios es nuestra desconfianza en Él. No es solo nuestra distancia de Dios. En el fondo de nuestra desobediencia a Dios hay una desconfianza básica e innata que tenemos hacia Él. ¿Sabes? Alguien ha dicho, todo pecado es básicamente desprecio hacia Dios. Cada vez que violamos un mandamiento de Dios, estamos diciendo, Dios, no confío en ti. Puede que seas más poderoso que yo, pero en realidad no creo que lo que has dicho sea lo mejor para mí. Cada vez que pecamos, básicamente estamos emitiendo un voto de no confianza en Dios. Esa es la barrera para nuestra obediencia, nuestra desconfianza en Dios. ¿Cómo desarrollamos un corazón obediente? Un corazón que obedece a Dios de manera reflexiva, completa, inmediata y con alegría. Eso no sucede automáticamente. No recibimos uno de esos corazones en el momento en que somos salvos. La clave es que tenemos que transformar nuestro corazón y es un proyecto conjunto entre Dios y nosotros. La salvación es obra exclusiva de Dios, pero la santificación, llegar a ser más como Cristo, es un esfuerzo conjunto entre Dios y nosotros. Incluso Jesús. Este es uno de los versículos más asombrosos de la Biblia. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora piensa en esto. Si Jesús, el Hijo perfecto de Dios, tuvo que aprender a obedecer a su Padre Celestial, ¿cuánto más tú y yo tenemos que aprender a obedecer a Dios? ¿Cómo lo hacemos? Permíteme sugerir 4 maneras prácticas de desarrollar este corazón obediente. En primer lugar, decide que la obediencia es una prioridad en tu vida. Decide que la obediencia es una prioridad en tu vida. Sé que eso suena simple, pero déjame decirte que la razón por la que la mayoría no obedecemos a Dios regularmente es porque no tenemos intención de obedecerlo regularmente. Un escritor lo expresó de esta manera. Si te detienes y te preguntas por qué no eres tan piadoso como los primeros cristianos, tu propio corazón te dirá que no es por ignorancia ni por incapacidad, sino simplemente porque nunca lo has intentado realmente. Tenemos que decidir deliberadamente que vamos a obedecer a Dios. Tenemos que llegar al punto en nuestra vida en el que digamos, Dios, creo que lo que dices es verdad y realmente creo que quieres lo mejor para mí. Por cierto, un gran pasaje bíblico para memorizar que nos recuerda que la voluntad de Dios y la palabra de Dios son perfectas para nosotros es el pasaje del Salmo 19. Lee esto y medítalo regularmente. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Los mandamientos de Dios no son malos, no son dañinos, no van a hacernos daño. Son buenos, son puros, son deleitables. Desarrolla esa intención. Decide que obedecer a Dios es tu intención. En segundo lugar, desarrolla una mentalidad de Dios está aquí. Desarrolla una mentalidad de Dios está aquí. Si una de las razones por las que tenemos problemas para obedecer a Dios es nuestra distancia de Él, debemos desarrollar la mentalidad de que Dios está aquí. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Piensa en el rey David por un momento. Ahora, cuando pensamos en David, ¿en qué pensamos? En el gran error con Betsabé, ¿verdad? Pero aparte de ese tropiezo, ¿sabes? La Biblia dice que David fue, de hecho, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué fue así? La clave de la vida espiritual de David se encuentra en el Salmo 16:8. Esto es tan profundo. David dijo, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. David, ¿qué quieres decir con que has puesto al Señor a Jehová delante de ti? Tú escribiste en el Salmo 139, ¿a dónde puedo ir y escapar del Espíritu de Dios? Él está en todas partes donde yo estoy. Eso es la omnipresencia de Dios. Sí, Él está en todas partes, simplemente no nos damos cuenta. No notamos que Él está ahí.
observándonos y cerca de nosotros. Así que debemos desarrollar continuamente la mentalidad de Dios está aquí, Él está aquí. ¿Cómo hacía eso David? Una manera en que lo hacía, según el Salmo 1, era meditando en la ley de Dios día y noche, leyendo la Torá, las Escrituras. Eso le recordaba que Dios está aquí. Y esa es una clave para que nosotros recordemos que Dios está aquí. Leer continuamente su palabra. Necesitamos esforzarnos en recordarnos a nosotros mismos que Dios está aquí. Verás, hay un vínculo inseparable entre pensar en Dios y obedecer a Dios. Una tercera clave para desarrollar ese corazón obediente es obedecer todo lo que sabes que es verdad. Obedece todo lo que sabes que es verdad. Así que cuando decides, sí, haré esto, pero no, creo que no haré aquello, cultivamos el hábito de la desobediencia. Y por eso Dios dice que Él exige obediencia a todos sus mandamientos. Deuteronomio 32. Y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. O Deuteronomio 32:46, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Un cuarto elemento esencial para desarrollar un corazón obediente es recordar la recompensa de la obediencia. Recuerda la recompensa de la obediencia. Escucha Hebreos 11:6. Quiero que escuches esto y lo observes cuidadosamente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si vas a obedecer a Dios de manera continua, sí, debes creer que Dios existe. Eso es algo bastante obvio, ¿no es así? Debes creer que Dios existe, pero creer que Dios existe no es suficiente. Para obedecer a Dios de manera constante, tienes que creer que algún día habrá una recompensa por tu obediencia, que algún día Él te recompensará por tu obediencia a Él. Sabes, solemos mirar eso con cierto escepticismo. Por ejemplo, un padre que recompensa a su hijo le da una moneda o $1 cada vez que el niño obedece. Pensamos, eso está mal. Deberías enseñar a tus hijos a hacer lo correcto porque es lo que es correcto. O una maestra de primer grado que reparte dulces a alumnos con buenas notas en un examen. Oh, no. Tienes que enseñarles a hacerlo bien en la escuela solo por el placer de aprender. No necesitas darles una recompensa. Pero ¿sabes qué? Dios nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Dios dice que a menos que haya una recompensa prometida en el futuro, no vas a permanecer en ese matrimonio difícil. No vas a decir que no de manera constante a las tentaciones. No vas a continuar en un ministerio difícil a menos que creas que habrá una recompensa al final. Y por eso tenemos que creer que hay una recompensa por la obediencia. Piensa en Hebreos 11, el gran listado de los héroes de la fe. ¿Cuál era su motivación para obedecer a Dios? Fue la promesa de una recompensa futura lo que los mantuvo firmes. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Obedecieron a Dios en esta vida porque creían que les esperaba una vida mejor. Incluso Jesús hizo eso. Recuerda nuevamente que fue por el gozo puesto delante de Él que Jesús soportó la agonía del Calvario para experimentar el éxtasis de sus recompensas eternas de parte de Dios. Ningún acto de obediencia es pequeño a los ojos de Dios. Ya sea decir no a una tentación o sí al sacrificio supremo, obedecemos a Dios creyendo que un día Él nos recompensará por hacerlo. ¿Qué es lo que te está pidiendo Dios que hagas hoy? Puede que sea algo monumental. Puede parecer insignificante. Sin embargo, sea lo que sea que Dios te esté pidiendo,
hoy, decir que sí, es el primer paso para desarrollar un corazón obediente. Para desarrollar un corazón obediente, debes empezar dando un paso muy sencillo: decirle sí a Dios. En Camino a la Victoria, queremos seguir bendiciéndote con predicaciones, recursos y oraciones, pero ese ministerio es un paso de fe y, como todo emprendimiento, requiere de inversión para crecer y sostenerse. Te invito a que consideres hacer una donación hoy. Con tu generosidad, no solo podremos seguir caminando contigo, sino sumar a miles más al Camino a la Victoria, y como agradecimiento te enviaremos el obsequio especial del mes. Quédate con nosotros. En un momento te contaré lo que tenemos preparado para el próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente, en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia, se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. Como hemos visto, no puedes decir que crees verdaderamente en Cristo sin también ser obediente a su palabra. La única manera de obedecer a Dios es si confiamos en Él, porque la obediencia y la confianza son inseparables. Es por eso que la próxima marca que veremos acerca de un verdadero seguidor de Cristo es un corazón que confía. Por ahora me despido con un adelanto del siguiente episodio. Si tan solo supiera que estoy atravesando este túnel y que habría 5 monstruos con los que tendría que luchar, pero al menos habría luz al final del túnel, creo que podría superar esto. Bueno, sí hay luz al final del túnel. Esa luz es la presencia de Dios. Dios dice: caminaré contigo a través del túnel y estaré contigo al otro lado. No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje Desarrollo de un corazón confiado. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.